Hola, soy Alejo Barbera y este es el tercer video de mi canal, en el que voy a explicar la clasificación de los números. Bueno, voy a hacerlo cronológicamente, es decir, voy a empezar desde lo más primitivo, desde lo primero, de lo más antiguo, digamos, a lo más moderno. Entonces, ¿cómo surge esta idea de los números? Sería básicamente por la necesidad que tenía la gente en la antigüedad de, por ejemplo, contar el ganado o la cosecha de los granos que tenían. Entonces empieza ahí por el 3000 a.C. ya, con civilizaciones como la egipcia o los babilonios, por ejemplo, y empieza con esta clasificación de números, que son los números naturales. Entonces, los números naturales serían básicamente, se representan con este símbolo, una n, pero que tiene otra rayita más. Y si es solamente la n, significa que tiene, digamos, los números 1, 2, 3, 4, así, hasta el infinito. Pero si es n y tiene acá un subíndice que es el 0, sería n con un 0 abajo, también incluye el 0. Entonces, esto sería lo básico. Después, lo siguiente que se trabajaría en las civilizaciones sería los números fraccionarios, que son, por ejemplo, un tercio, 2 cuartos, 8 cuartos. Son todos los números que, digamos, están hechos a base de una división de los números naturales. Entonces, ¿por qué lo estudiaban gente como Pitágoras en Grecia en el siglo V a.C. aproximadamente? Se dio cuenta que, supongamos que esta es una cuerda de una guitarra, por ejemplo. Si la hacemos vibrar, tiene un cierto sonido. Ahora, si nosotros ponemos nuestro dedo en la mitad y hacemos vibrar solo esta mitad, tiene un sonido más agudo, pero que si hacemos sonar los dos al mismo tiempo, suenan bien. Entonces, esta sería la base de toda la música que tenemos hoy en día, porque se dieron cuenta de que si poníamos los dedos en ciertas proporciones, puede ser un medio como acá, o sea, la mitad de la cuerda, un tercio, 4 tercios, se dieron cuenta de que sonaba bien. Entonces ahí se hicieron las 7 notas musicales y así quedó hasta hoy en día. Siguiendo en la antigua Grecia, del siglo V a.C. aproximadamente, se dieron cuenta de que había muchos números que no se podían expresar con números fraccionarios. Y ahí surgieron los números irracionales. ¿Por qué irracionales? Porque no les parecía lógico que no se pudiese expresar como una división de dos números. Porque, por ejemplo, los números naturales, el 2 se puede expresar como 8 cuartos. O sea, 8 dividido 4 es 2. Sería 2 enteros. Entonces, sí se puede expresar como una fracción. Entonces, en la antigua Grecia dividieron los números también en irracionales y racionales. Entonces, los números irracionales son, por ejemplo, pi, raíz de 2, que son números con infinitas cifras decimales, pero que no se repiten. No es como en los números decimales, que tenemos 3 tipos de números, que son los exactos, que por ejemplo tienen una cifra decimal como 4,3 o 5,7, o pueden tener más cifras decimales, pero terminan en un momento. Los periódicos, que tienen infinitas cifras decimales, pero que se repiten, como puede ser 4,3, que sería 4,3333, así, infinito. Y después tenemos los mixtos. ¿Qué son los mixtos? Significa que tenemos un número que la cifra decimal, el periodo de una cifra decimal empieza después de una cifra. Es decir, por ejemplo, acá 12,273. Si vemos esta raya que expresa que es periódico un número, no empieza en el 2, empieza en el 7.
Entonces, en vez de ser 2,73, 2,73 así hasta el infinito, es 2, 73, 73, 73. Eso sería así hasta el infinito. Eso sería un número decimal mixto. Después, ya pasando al siglo XV o XVI aproximadamente, después de Cristo, tenemos los números negativos. Si se dan cuenta, es como que mucho antes en la historia se dieron cuenta de los números irracionales, que por ahí podemos pensar que serían mucho más difíciles o complicados que los números negativos, pero bueno, así fue la historia, un poco enrevesada. Bueno, se dieron cuenta de los números negativos porque tenían distintas ecuaciones que, por ejemplo, en geometría, un número negativo significaría un retroceso. O, por ejemplo, para hacer gráficos, si tenemos un gráfico que va hacia la derecha, digamos que avanza en el tiempo, si tenemos un número negativo, significa que, por ejemplo, en vez de un gráfico subir, debería bajar. Entonces, por eso surgen los números negativos, que serían del menos 1, menos 2, así, hasta el menos infinito, digamos. O sea, el infinito negativo. Entonces, después, ya para ir terminando, en el siglo XVI tenían algunas ecuaciones que no podían ser resueltas con los números normales, ya que no tenían solución. Por ejemplo, había algunas ecuaciones que daban como resultado raíz de menos 25. Raíz de menos 25 no tiene solución. ¿Por qué? Porque siendo una raíz hay que encontrar un número que multiplicado a sí mismo, dos veces en este caso, al ser raíz cuadrada, de menos 25. Sabemos que para que dé 25 sería 5. 5 por 5 es igual a 25. Entonces la raíz de 25 sería 5. Pero si por ejemplo probamos a hacer raíz de menos 25, podría ser, nos imaginamos, menos 5. Pues no, porque menos 5 por menos 5 es también 25, porque menos por menos es más. Entonces, como no tiene solución, se inventaron los números imaginarios. Un número imaginario muy conocido es i, que es igual a la raíz de menos 1, que también como en 25, raíz de 1 es 1, porque 1 por 1 es 1. Entonces, menos 1 por menos 1 también es 1. Entonces inventaron este número. Entonces, con i, que es igual a raíz de menos 1, ya tenemos solución para raíz de menos 25. ¿Por qué? Porque decir raíz de menos 25 es igual a decir raíz de menos 1 por 25, ya que te quedaría menos 25 negativo, o sea, menos 25. Entonces, después, como nos queda raíz de menos 1 por 25, haciendo la propiedad distributiva de la radicación, o sea, en vez de quedarte raíz de menos 1 por 25, te queda raíz de menos 1 por raíz de 25. Entonces habíamos dicho raíz de menos 1 es igual a i, y raíz de 25 es igual a 5. Entonces te queda i por 5 es igual a 5i. Y esa sería la solución al problema de raíz de menos 25. Entonces, todo esto sería la clasificación de los números. Entonces, este sería el mapa conceptual, digamos, de cómo sería la ramificación de la clasificación. Estos son los números complejos, todos estos son los números complejos, pero sería este el símbolo, C, pero con otra raya en la cara de la C. Después, esto se divide entre los números imaginarios y los números reales. Los reales se expresan con una R que tiene también otro válido. Entonces, los imaginarios terminan ahí y la R se divide de vuelta entre los irracionales y los racionales que habíamos visto. Entonces, los irracionales terminan ahí, pero los racionales se vuelven a dividir entre enteros y decimales. Entonces nos quedan los enteros, que serían los números naturales y los números negativos, y los decimales, que son los decimales exactos, periódicos y mixtos.
Y después acá tenemos los números fraccionarios, que si un número se puede expresar como una fracción, es racional. Y si no se puede expresar como fracción, es irracional. Entonces esa es la importancia de los números fraccionarios. Sería como que todos estos, los números racionales, también son números fraccionarios, ya que se pueden expresar como una fracción. Ese fue todo el video de hoy. Si les gustó pueden darle like, suscribirse. Y bueno, nos vemos la próxima. Hasta la próxima.